Muy con 33 estamos con Rafa Gumucio, nuestro panelista de los días viernes. ¿Puedo decir una cosa? ¿Qué? Rafael siempre logra esto. ¿Qué? Siempre Rafael Gumucio logra esto. ¿Qué cosa? Que llega a un lugar, entra como Piolita, hola, ¿qué tal? Bueno, y de pronto se empieza a quedar y se empieza a ser imprescindible y empieza a seducir y todo. Y ahora ya tiene con su propia cortina, ya el panelista está solo. Así lo hace, así funciona. Oye, claro, Su seductor. Es como Hermosilla, estaba pensando. Sí. ¿Tienes algo de Hermosilla? Bueno, el porte. la barba. El porte, la barba. Y la manera de moverse. Sí. Oye, encantar, solo porque estoy pensando en eso del encantador. ¿Viste que una de las cosas que ha dicho el abogado de Muñoz, del ahora ex director de la PDI, es que como que Lucho Hermosilla lo tenía como encantado? Estamos hablando del director de la PDI, el señor que estaba a cargo de la inteligencia de nuestro país. Y estaba como que él le dijo que era el abogado de Piñera y él le creyó y como que lo tenía como embaucado, entonces él le tenía que mandar información. Sí, él eso lo hacía, parece que con bastante frecuencia. Yo lo conocí como encantador de serpiente. Sí, yo lo conocí pocas veces a Hermosilla. Siempre me pareció también extremadamente... Sí, por supuesto. Siempre extremadamente simpático. ¿Tienes chat con él? No. Extremadamente simpático. Siempre tenía como una esposa nueva, de la que estaba muy enamorado siempre. Cada vez más joven. Siempre cada vez más joven. Sí, siempre cada vez más joven y cada vez más enamorado. Y claro, y con cada vez más pensiones alimenticias que pagar. No, pero no tenía no tenía hijos con cada una de esas mujeres. ¿No? ¿Cuántos tenía? No sé tanto. Pero No, sus hijos son de su primer matrimonio, entiendo. Ya, pero ¿para qué nos vamos a meter en su vida? No, pero quiero decir que lo vi, era súper encantador, andaba con unas zapatillas como con... ¿Andaba de zapatilla? No zapatillas, andaba con estos zapatos blancos. ¿Con taco? No, no zapatos, como estos Vans. Estos Vans blancos. Como joven, sí, como de joven. Un poco joven. Ya, hondero. Y me habló, y ya muy simpático, pero claro, yo no creí ni por un minuto, o sea, yo ya caché que no, o sea, se notaba, tiene todo el encanto de los embaucadores, digamos, de los... Por eso digo que algunos hablan de él como un encantador de serpiente. No había ni una seriedad, o sea, era muy difícil de sorprenderse. A mí me cuesta mucho sorprenderme, digamos. Pero, Rafa Gumucio, y yo pensaba lo siguiente, a lo mejor pensando también cómo se ve desde afuera. Ya nosotros estamos en lo que dicen los WhatsApp, si influyó, si no influyó, qué pasa con si hay red de corrupción de Código de Corbata, y que la ministra y que el fiscal, ya, tú. Pero la verdad es que si uno toma un poquito de distancia y dice, pero en Chile tenemos que un abogado de la plaza, que ha hecho todo un tránsito desde el Partido Comunista a ser el abogado del ministro del Interior de la derecha, y hay que ponerle sobre la mesa, para justicia también, abogado de Miguel Crispi hasta hace poco. De la misma, bueno, en la moneda, o sea, está como abogado de la moneda. Claro. Abogado de la moneda. Pero siempre más ligado a la derecha en el que a la último izquierda. tiempo, porque fue abogado de la vicaría. Sí, él también. Pero ya, pues, tenemos este abogado con el director general de la Policía de Investigaciones, que cuando uno ve en los WhatsApp el nivel de cercanía, yo creo que de eso tenemos que dar cuenta. O sea, nos imaginábamos que... Yo me imaginaba totalmente, no esto específico. Pero es que Lucho Hermosilla nunca ha ganado un caso cuando tiene que ir a alegar. Los casos los gana antes de alegar y muy lejos de usar cualquier código penal, digamos, o sea, cualquier código legal. Son esos abogados que no necesitan ya, son demasiado malos o buenos como para usar la... Entonces, cuando yo leía, el problema de este mundo nuestro es que nos autoalabamos mucho. Ya no existe la revista Capital, pero la revista Capital era el mundo de campeón, almirante, se privatizaron. Tú decías, pero es que esto es mucho más pícaro, mucho más pequeño, mucho menos glamoroso que esto. Pero el autoalabanza, el auto... Bombo. Entonces, claro, a mí siempre me hablaban de Lucho Hermosilla como un gran abogado de la plaza. Influyente, bueno, era uno de los mejores pero no ganaba ningún caso. Pero no ganaba ningún caso. A mí una vez en una bambalina
también de un programa, empezó a hablar de los exonerados, de los falsos exonerados. Me dijo, eso va a cambiar la política chilena, eso va a ser destructivo, son millones de casos. Y apenas me lo dijo Hermosillo, dijo, esto no va a ser así. Si él cree que va a ser así, no va a ser así, porque casi nunca resulta nada. O sea, para precisar, ¿tú crees que era más bluff que realidad? O sea, totalmente. En el caso de Jaime Guzmán no logró nada. A ver, dígame un caso. Claro, en el caso del asesinato de Jaime Guzmán, claro, se ha aclarado qué es lo que pasó y quiénes son. Ya, pero, por la policía, pero no, pero se le escaparon todos ya, pero los. no a Lucho Hermosilla, no bueno, se pero que se sí le que. escapó. Acuérdate que se escaparon algunos. Pero yo te he hablado de otra cosa. Y si finalmente acá no se devela que el nivel de convivencia de instituciones con abogados influyentes, más allá, bueno, eso no devela que a lo mejor Chile estamos menos inmunizados respecto de tráfico de influencia, corrupción. Eso es lo que a mí me llama la atención. Pero como, eso también es. salvo que eso uno también viva también es sorprendente, sí. Pero eso ha Narnia. existido, o sea, no sé si la corrupción, estoy de acuerdo que claro, que ya es que Como somos algo un país nuevo. donde todavía seguimos pensando, de manera ilusoria probablemente, que no somos lo corrupto que son otros en nuestro barrio. Claro, que eso es lo que se está no cayendo. somos Argentina. Pero las redes, hemos sido un país donde la élite es lo más endogámica que hay. O sea, No, entonces, eso es cierto, es verdad. Y la élite finalmente no es solamente una élite empresarial, no, es la élite finalmente es todos quienes tienen algún grado de poder. Entonces, que el director de la PDI termine siendo íntimo amigo de uno de los abogados más importantes penalistas de la plaza, con mucha influencia también política, amigos de que como que se compartían como con la familia. Churrasco. Todo, no es raro. Po. Churrasquito, Chardonnay sour. Ya, pero es que... No es raro. Y antes de que supiéramos este caso, el director de la PDI anterior estaba siendo juzgado, digamos. Los comandantes de jefe, los últimos 3 o 4 comandantes de jefe también están juzgados. Todos, ninguno de ellos por casos de derechos humanos, todos por casos de dinero, digamos. Los últimos gasto reservado, malversación de fondos públicos, exactamente. O sea, es un problema que tenemos hace mucho tiempo, bastante enquistado, es peligroso, es terrible, sí. ¿Es una cosa muy específica en chilena? No. Pero quizás estoy pensando en lo siguiente, quizás de todas maneras lo vivimos con negación, es decir, que como sociedad o como país no tenemos a la vista el hilván completo efectivamente de que se vienen mostrando situaciones de corrupción o tráfico de influencia en distintas instituciones. Lo que quiero decir es que muchos de estos chats de Hermosilla y Muñoz, son del 2021, ¿no? Sí. Ya supone que acá hubo un estallido social que al menos me imagino encendió la luz amarilla de algunos sectores diciendo, a ver, los tratos desiguales, el acceso, los privilegios, todo eso va a estar en cuestión, la ciudadanía se resiste. Me imagino que gente informada se da cuenta de que no se podía seguir funcionando así. Muy ilusa. Sí, no, yo creo que lo grave para mí está en eso, en el sentido que cuando el estallido... hay muchas razones para el estallido, pero creo que la razón principal del estallido es cuando todas las instituciones, una a una, se quebraron, demostraron tener algunos trapos sucios sexuales, otros trapos sucios financieros, y cuando todas las instituciones se quebraron, bueno, seguía el país funcionando y entonces todos los sociólogos decían, ¿cómo va a funcionar un país donde nadie cree en nada? Y no funcionó, evidentemente, después de un rato eso se quiebra. Entonces, lo gravísimo es eso, y yo creo que habíamos construido en los últimos años una reconstrucción un poco de las instituciones, una revalorización, porque nos dimos cuenta, el estallido nos hizo darnos cuenta que sí necesitábamos semáforos, carabineros, líderes religiosos, todas esas cosas que pensábamos que podíamos vivir sin ellas. Pero claro, esto vuelve a fuego a cero, digamos, y uno empieza a pensar que en el fondo esos son las verdaderas primera línea, digamos, la primera línea de la corrupción y del patoteo y de la aristocracia. Pensar que, por ejemplo, Felipe Guevara fue el intendente que trató de calmar el estallido, y ahora vemos que también era uno de los que gozaba de esta privilegiada comunicación, digamos. Entonces, de repente sí, yo lo encuentro muy peligroso en ese sentido. Ahora, ¿cuánto? Porque nos centramos nosotros y está todo como el escándalo entre el director de la PDI o exdirector y Luis Hermosilla. Pero ¿cuánto de eso hay mucho más
extendido en la forma de funcionar de nuestra élite finalmente. O sea, esas comunicaciones, ahora sabemos de esto porque recordemos que a esto se llegó porque a partir del caso Audio o el caso Hermosilla, como se le llama ahora, se perició el teléfono de Luis Hermosilla. Y dentro de todo, de las 777.000 páginas de conversaciones, que uno se imagina que hay unos personajes como leyendo y leyendo, tratando de buscar cosas, ¿o no? No, dicen que tiene que software. No, se tiene que hacer con inteligencia artificial, seguramente. No estará una cantidad de... Yo me ofrezco. Yo me ofrezco también, yo feliz. Aquí hay 2 personas disponibles en sus horas libres. Ahí estaría así buscando. Demasiado entretenido. Pero bueno, y ahí se llega a las comunicaciones con Sergio Muñoz. De hecho, y en las malas lenguas dicen que hay varios que están nerviosos y que incluso en el gobierno, en los ministerios, están como haciendo control de daños previos y tratando de, digamos, de ver si alguien tenía comunicaciones con algún chat con Luis Hermosilla. Pero, porque no era, parece que era mucha la comunicación de Luis Hermosilla. ¿Y no se borran los WhatsApp? No los borraba. ¿No lo borraba? No. Pero tenía el teléfono era con mucha capacidad. Sí, bueno, porque yo el otro día tuve que borrarlos todos porque no me cabían. No te cabían. Buena pregunta, ¿tú borras tu WhatsApp? No, alguna gente, con alguna gente que, pero ¿cuáles son los que mantienes? No, hay gente que tiene. Siempre lo mantienes como la historia, que las conversaciones que son un poquito más después amorosas. Yo borro todo porque no me caben en el teléfono. Creo que tienes poca capacidad en tu teléfono. Sí, no, Luis Hermosilla debe tener porque 7.000 páginas. Pero además que no usaba Instagram, no usaba, ¿cómo se llama? Telegram y todo. Bueno, ahí hay una sensación de impunidad probablemente. ¿No usaba Telegram o no? Parece que no. Que no. O hay una manera de arrastrarlo, aunque se borren, parece que debe ser eso, ¿no? Porque no. O sea, en Telegram muchos usan hay una nueva que usan algunas autoridades, pero no me acuerdo el nombre. Sí, pero Telegram supuestamente se borra más que WhatsApp. Eso sí. Bueno, pero yo creo que sí. Ahora, en Chile hay esta red de corrupción porque es un país muy chico, muy cercano, todos nos conocemos mucho, demasiado, estamos siempre juntos. Pero otros países más grandes tienen esto un poco más grande, pero igual, digamos. O sea, toda la historia de Trump nos prueba que el sistema está muy lejos de ser, ¿cómo se llama? Inmune. Y estos abogados de Trump que uno los ve haciendo... O sea, ¿tú estás de acuerdo con Camila Vallejo de que hay una... Como dijo, que era una corrupción de una red de corrupción de cuello y corbata. Sí, me pareció tan raro que esto provocara algún tipo de escándalo, porque era una descripción bastante neutra de lo que estaba pasando. Es que cuando hablas de red, puede tener un delito de asociación ilícita. Cuando hablas de red, estás hablando estás diciendo que hay posiblemente una asociación ilícita con más gente involucrada, porque hasta el momento aquí hemos visto a Sergio Muñoz y Luis Hermosilla. No, hemos visto a Sergio Muñoz, Luis Hermosilla, que también le manda informaciones a Chadwick y sobre los casos de Espinosa, de Guevara, entonces puede ser, no sabemos si están involucrados. No sabemos. Pero claro, puede ser que Enjoy no tenga nada que ver con y que sea una pobre víctima, porque están hablando de ellos. Puede ser. Pero no sabemos. De hecho, vieron que apareció Hernán Larraín, que era en ese minuto el ministro de Justicia. Y apareció también una comunicación en la que él llama la atención diciendo que se estaba metiendo Luis Hermosilla. Ojo, que se está metiendo Luis Hermosilla en temas que no tiene que meterse. Claro, parece que no se caían bien. ¿En qué tema era la advertencia del ministro de Justicia? Nombramiento de la Corte de Apelaciones. Pero ya le había molestado y a todos nos ha tocado conocer a Hernán Larraín, una figura bien simbólica en la UDI en su minuto, que es una persona que seguramente marcó claramente ahí el registro porque no quería que se le metiera. Claro. Y evidentemente jugaba un rol así, pareciera ser Luis Hermosilla, porque lo que ha dicho el abogado de Sergio Muñoz es que el exdirector de la PDI lo quería incluso contratar de asesor. ¿A quién? A Luis Hermosilla. A Luis Hermosilla. Pero hay un evidente conflicto de interés. Bueno, pero también hay un conflicto de interés reenviarle esa información. No todo es un conflicto de interés. No, si lo increíble es que cuando tú dices, si ese señor que se deja embaucar por un abogado que por supuesto, tú dices, tiene todos los encantos y tiene todas las herramientas, pero ese señor era el que estaba, antes de ser director de la PDI, era el jefe de inteligencia. O sea, lo que dice mucho de
de nuestra inteligencia, ¿no? No, pero justamente por eso. Yo creo que nosotros no deberíamos mostrar tanto la fragilidad de nuestra inteligencia. Deberíamos no decir nada. Pero no, porque realmente es como vergonzoso. Pero espérate, él era jefe de inteligencia y cachó que Hermosilla era realmente poderoso y que tenía el poder que tenía, por eso le servía. No, ahí no hay un error, digamos, como dice Coti. Ya, pero es que el abogado... Nada de eso es un error. Nada de eso fue un error. Sí. Es buena esa Nada canción. de Eso fue un error. La canción me encanta. Oye, pero ¿Te gusta esa espérate. canción? Sí. ¿Quién la canta? Se me olvidó. La Paulina Rubio. Paulina Rubio, es buena. La Julieta Venegas y Coti. Pero tú te acuerdas de Coti solamente. No, me da risa que se llama Coti. No, me acuerdo de Paulina Rubio, nunca se me olvida. Oye, nunca se va a olvidar esa... No, pero... Espérate, pero es que yo estaba pensando en que el abogado lo ha dejado como chaleco mono a Sergio Muñoz, en realidad. Ahora, tal vez la estrategia judicial del abogado de que aparezca Sergio Muñoz como una especie de señor de convertirlo. ingenuo que creyó y que se dejó embaucar o encantar por este encantador de serpiente que sería Luis Hermosilla. Digo, si esa versión es real, estamos ante un problema grande. No, la versión no es real. O sea, la versión es real, pero la versión es que sabía que necesitaba a Lucho Hermosilla en algún momento. Que le iba a servir. Claro, en algún momento. Y que Es que la pregunta es cuando... ¿A cambio de qué? Y la pregunta también que se pone en estos días, cuando uno configura un poco, es cuando sabemos que el ex ministro de Justicia, Larraín, dijo, a ver, no, que el señor Hermosilla no puede meterse en nombrar jueces, no corresponde, puso el paralé. También tenemos, ¿no es cierto?, que... la pregunta es, ¿quién... Luis Hermosillo jugó carta para que el señor Sergio Muñoz llegara a la PDI? ¿Jugó carta en ese sentido? Yo pensé que la Corte Suprema, porque hay otro Sergio en la Corte Suprema. Sí, pero... está lleno de Sergio Muñoz. Jugó una carta para que llegara a la PDI y por eso entonces le ponen el WhatsApp misión cumplida. ¿Y qué significa eso? ¿Y con quién lo habló? Es como toda esa pregunta, ¿no? Lucho Hermosilla tenía la costumbre de atribuirse cosas que no había hecho, de atribuirse victorias que no había conseguido o que estaba por conseguir. Tenía toda la psicología de un pícaro, digamos. Los pícaros son un personaje a mí que me caen muy bien, y los pícaros tienen esas cosas que juegan a decir que saben más información de lo que saben, todo lo que vimos en la grabación. La anterior, con Leonardo Villalobos, ¿cierto? Como la leo. Y cuando dice que va a mandar a quemar una oficina, que todo esto es ilegal, que esta es la aplicación de Encanto, cuando te dice esto es ilegal, pero es la única forma de hacerlo. O sea, como... Ahora, lo increíble también de esto es que hasta ahora no hay nada que acredite un delito. Claro, está como en el caso de Sergio Muñoz ha declarado solo como testigo. Y el argumento hasta el momento es que él era receptor de información. No pedía. Ahora, en los últimos WhatsApp que se han contado, como que hay ya un intercambio, porque al principio parecía como pasivo, como que Luis Hermosilla le llegaban las cosas y él no pedía nada, por escrito por lo menos, ¿cierto? Sí. Entonces, claro, el único, y además que no es funcionario público, entonces no había nada que imputarle, más que el ser testigo. Pero cuando empiezan ya le pedí lo que necesitamos, ¿viste ese WhatsApp donde le decía lo que necesitamos en la PDI? Lo que necesitamos, se lo decía a Luis Hermosilla, como es tantas y tantas compras de no sé qué cosa, y él decía, ya está arreglado, lo voy a hacer llegar. Ya, ahí es un poco distinto. Pero hasta el momento aparece él simplemente como receptor de esta información. Y yo entiendo que desde el lado de Luis Hermosilla dicen estar, como el lado de su abogado, dicen estar más o menos como tranquilos porque dicen solamente aparece como receptor. Sí. Ahora, en el caso audios, ahí sí podría ser formalizado, pero todavía no. La gente dice, yo he escuchado, claro, la gente dice, pero si él confiesa, hay una confesión que dice, oye, le debemos no sé cuánta plata a no sé quién, porque hay que aquí se paga para poder lograr esto, como tú dices, pero es obvio que coimió a alguien. Bueno, pero eso hay que comprobarlo. No basta con decir yo maté a alguien para que se me impute y se me condene también, por un asesinato. Hay que demostrar. También hay abogados de la plaza que te dicen, bueno, ojo, porque también puede haber sido que lo que se dijo en el caso audio era una manera,
¿cómo se dice? Metafórica. No, de inhibir, como no, no es extorsionar, sí, pero como de presionar. de presionar algo al- que en realidad no había al- otro de atrás. presionar al mismo cliente. Claro, O sea, son como estrategias págame. como... Sí, pero Claro, todavía está cargo el hermano de la Sí, defensa. Sí, Juan Pablo. Juan Ya, Pablo. sí. Ese sí que es más capaz de conseguir cosas, digamos. Yo creo que puede ser que Juan Pablo, sí, o sea, que Que el hermano salva al hermano. Sí, no, y que Lucho Hermosilla no pase ni un minuto en la cárcel. Bueno, pero- Eso me parece que es bastante plausible. Yo solo digo que la sensación muchas veces como del sentido común, que a uno le comentan, oye, pero ¿cómo es posible que Luis Hermosilla se pasee campante o no sé, no esté preso? Y yo no es que yo quiera defender a Luis Hermosilla, sino que o sea, la gente no la toman detenida por lo que dice o por la... tiene que haber delitos que se comprueben. Y aquí todavía da la impresión, si no, lo habrían formalizado. Claro. Más allá de lo que tú dices de que no puede ser que no pase ni un día en la cárcel, pero todavía hasta el momento no lo han formalizado por ningún No, delito. y parece que la filtración de WhatsApp, si no hay WhatsApp de ida y vuelta, puede ser que sus habilidades tecnológicas sean mayores de la que... De la de Sergio ¿tú crees Muñoz, al que- menos. De la de Sergio Muñoz, al Sí. menos. ¿Tú crees que esto puede tener algún efecto en la política? ¿Por qué? ¿O en el Totalmente, gobierno? porque- ¿De qué manera? Porque estábamos la semana pasada, el gobierno era el sujeto de impugnación, estaba muy impugnado, tenía un debate ideológico que en cierne que no consiguió realmente llevar a ninguna parte, tenía el caso de las fundaciones, estaban impugnados, y luego había pasado esta cosa de que ¿por qué existió el estallido? ¿Por qué pasó todo esto? Si todos estábamos tan bien, si todos nos queremos tanto. Se murió Sebastián Piñera entre medio. Entre medio de Sebastián Piñera dijimos, pues lo queríamos mucho, ¿por qué la gente hablaba mal de él? ¿Qué gente más mala? ¿Cuál era su problema? Y esto nos recuerda y esto nos devuelve un poco a la situación del 2019 y nos devuelve un poco a la explicación de por qué toda esta gente de manera absolutamente salvaje y desenfocada se fue a la calle, digamos. Esto le devuelve, y claro, y esto entra muy en el corazón de la UDI, en el corazón de los coroneles, y todavía no sabemos a dónde va a llegar, pero es políticamente... Ya es va a tener una olita. Sí, ya quedan los chicos de las fundaciones como los Bebé. Niños de sí, pecho. como los, Ya, como bueno, los- vamos a los ver. sobrinos del tío Lucas. Vamos a ver qué dice ahí la justicia. Rafael Gumucio, gracias por cerrar como cada viernes.